Tengan muy buenas noches, señores participantes del sistema de abastecimiento de agua potable por gravedad y bombeo. Hoy vamos a tocar un estudio de caso. He querido aprovechar esta gráfica. Se denomina Proyecto de Agua Potable Santa Rosa, Ciudad de Oruro. Este proyecto consta como obra de toma de un pozo profundo, Normalmente en los sistemas de abastecimientos, las obras de toma eran ríos, vertientes. Hoy vamos a tomar en cuenta pozos profundos. Se denominan también pozos tubulares, donde al interior se instala un conjunto motor-bomba, una caseta de bombeo. Extraemos el agua de este pozo profundo, llevamos a un tanque elevado y del tanque elevado a la red de distribución. Entonces, vamos a arrancar por la obra de toma. Hoy, por el cambio climático, generalmente se está acudiendo como obra de toma a los pozos tubulares, pozos cuya profundidad superan los 30 metros para abajo. Entonces, vamos a hablar inicialmente sobre la secuencia de trabajos que se debe realizar. Primero, para ubicar el acuífero, segundo, la perforación y posteriormente el equipamiento. Es de esa manera que vamos a tomar ahora el caso de pozos profundos. Pasaremos a SICO. Muy bien. Entonces, tenemos aquí la siguiente situación. Se denomina secuencia de trabajos en la construcción de un pozo profundo. Vuelvo a recalcar, con el cambio climático, el nivel freático ha ido bajando. Hoy, muchos gobiernos autónomos municipales están acudiendo precisamente a los pozos tubulares, aguas subterráneas. Y vamos a detallar aquí cuál es la secuencia de trabajos que se debe realizar en la construcción de un pozo profundo. Inicialmente, el sitio para la perforación y definir la profundidad del pozo debe estar basado en un estudio hidrogeológico y geofísico de la zona. Entonces, los hidrogeólogos son ahora los personajes que van a intervenir en la ubicación de los pozos profundos y estudiar la prospección de los acuíferos. Pero antes de la movilización del equipo, lo que debemos realizar es un trabajo técnico, geológico, geofísico y global. Debemos realizar una nivelación del terreno, deshierve y desbosque de plantas y árboles que constituyen la obra del pozo. Definir la ubicación del pozo en base a un estudio hidrogeológico y geofísico. Una vez definido, ubicar el punto mediante una estaca en coordenadas UTM. Luego debemos prever un lugar de desagüe, donde se preparan canales provisionales por donde se evacuará el agua de las diferentes actividades de perforación. Enseguida debemos verificar el sitio de acarreo del agua para la obra. También debemos tomar en cuenta las obras preliminares, como por ejemplo la construcción de la valla de protección y seguridad de la obra, es decir, instalación de faenas, construcción de un hangar provisional para el resguardo de los equipos. Pero acá quiero hacer un comentario. Este tipo de trabajo se da a través de un convenio intergubernativo. Por ejemplo, en Oruro, la gobernación, el gobierno departamental de Oruro, la gobernación, a través de un convenio intergubernativo con los 35 municipios del departamento de Oruro, suscriben un documento donde evidentemente la gobernación a través de UNASBI, DINAS Bajica, cuenta con camiones perforadores de pozos profundos, con los técnicos especialistas. Lo que hace la gobernación a través de DINAS Bajica es colocar su equipamiento, su personal técnico. ¿Y qué hacen los municipios? Por su lado, deben colocar el material respectivo, es decir, las tuberías, la gravilla, la mano de obra de la comunidad. Y entre ambas partes logran ejecutar la perforación de un pozo,
Una vez concluido, se entrega el pozo perforado desarrollado y ahí el gobierno autónomo municipal, los gobiernos autónomos municipales lo que hacen es el equipamiento respectivo para la dotación de agua potable. Es decir, esto se hace a través de un convenio intergubernativo. Es de esta manera que se hacen estos diferentes trabajos y lo que se hace inicialmente es ubicar el sitio a través de estudios de geofísica. ¿En qué consiste estos estudios de geofísica? Podemos ver en la fotografía, en plantar dos electrodos, un electrodo que está aquí y otro electrodo que está por acá. Existe ya personal técnico calificado que lo que hace es hacer atravesar la energía eléctrica entre estos dos electrodos. Y a través de paso de la energía eléctrica en el subsuelo se pueden definir, primero, dónde están ubicados los acuíferos. Estos están en los estratos del subsuelo, que puede ser limo, arena, arenisca, gravilla, y finalmente el bedrock, es decir, la roca. Cuanto más distanciemos estos electrodos, tenemos la posibilidad de hacer estudios a mayor profundidad. Entonces, se utiliza esta técnica de sondeos o estudios de sondeo eléctrico vertical para determinar el acuífero que tenga mayor caudal y de mejor calidad del agua. Este es el trabajo inicial que se hace y los denominamos estudios de geofísica. Ahora vamos a ver, por ejemplo, también se está haciendo estos estudios en otra localidad, Escara, en el occidente del departamento de Oruro, casi colindante con la República Vecina de Chile. Nuevamente tenemos los electrodos, ahí están los dos electrodos, tenemos todo el equipo de geofísica y lo que van a hacer es armar aquí el equipo para hacer atravesar la corriente eléctrica a través del subsuelo y de esa manera definir dónde se encuentra el acuífero. Ese es el primer trabajo que se realiza. Estas investigaciones geofísicas, las medidas de resistividad eléctrica son muy útiles. ¿Para qué? Para comprender la distribución y la calidad del agua subterránea. El valor de estas resistencias eléctricas de una perforación, de una formación del suelo, depende sobre todo de la cantidad de distribución y la conductividad del agua. Entonces, ahora vemos otra fotografía. Resulta que se tiene dos equipos. Dinas Bajica, dependiente de la gobernación, es un equipo que consta de un camión perforador y como pueden ver son varias personas. Cada técnico tiene una actividad específica que realizar. Generalmente están en el campo aproximadamente 2 a 3 meses. Y luego salen a la ciudad para proveerse de todo su equipamiento y nuevamente ingresan, ¿qué les digo yo?, a las comunidades de los 35 municipios que tiene el departamento de Oruro. Tenemos otro equipo también de trabajo denominado, en este caso, el famoso equipo Brigada TMB 150. Otra vez con otro camión perforador. Aquí ya son igual 6 personas especialistas, han sido capacitados por Dinas Bajica, Japón, en la perforación de pozos, que vamos a ir viendo más adelante. Luego de esto, posterior a la movilización del equipo, lo que se suele hacer es una movilización al sitio. Se hace el emplazamiento del camión perforador que podemos ver en la fotografía. Se traslada el equipo de perforación al punto definido. La altura de esta torre aproximadamente son 20 metros. 20 metros. Este emplazamiento, por ejemplo, se lo está realizando en Romero Pampa, parte occidental del departamento de Oruro. También podemos ver en esta fotografía, por ejemplo, ya el emplazamiento del equipo de perforación. Esto se dio en Andamarca, tiene que estar perfectamente vertical y sobre todo en el punto definido por los hidrogeólogos, por los sondeos eléctricos verticales a través de coordenadas UTM. Sin embargo, paralelo a esto, lo que se hace es armar, hacer los preparativos, ubicar los equipos, materiales y sobre todo preparar la fosa de lodos.
Esta fosa de lodos, en la excavación interviene la comunidad, es su contraparte. Es más, la comunidad nos tiene que garantizar el abastecimiento de agua. Estas brigadas de trabajo tienen camiones cisternas. Sin embargo, la comunidad debe garantizar el agua para tener los cisternas y para llenar aquí agua con lodos bentoníticos que nos va a servir para la perforación del pozo. Aquí podemos observar la excavación de la fosa arenera y del lodo. Esto se dio en el pozo Pairumani, zona occidental del departamento de Oruro. Muy bien. Aquí hay otra foto muy interesante. Por ejemplo, cuando hacemos la preparación en la fosa de lodos, lo que hacemos es mezclar agua que nos provee la comunidad con lodo bentonítico. El lodo bentonítico prácticamente es una arcilla. La fábrica de esta bentonita se encuentra en la ciudad de Oruro. Lo fabrica Baremsa, que está en la carretera Oruro al balneario de Capachos. Entonces, este es un lodo que se utiliza en la perforación de pozos. Podemos ver en la fosa se está preparando agua más este lodo bentonítico. Inmediatamente luego de esto se hace la perforación. El avance varía de acuerdo a las condiciones geológicas del subsuelo. El subsuelo es interesante. Podemos encontrar a unos metros arena. Más profundo podemos encontrar gravilla. Podemos encontrar arenisca. Es decir, es como una caja de Pandora. Entonces, a medida que se vaya perforando, metro tras metro, debemos hacer el muestreo de los suelos. Es decir, debemos seleccionar el material cada metro que nos profundicemos en el trabajo de perforación. Ahora, ese muestreo de suelos sirve para hacer estudios de granulometría. Y el estudio de granulometría nos va a clasificar el tipo de suelo. Y nos va a dar por estratos qué tipo de suelos tenemos al interior de la perforación que se está realizando. Aquí podemos observar, por ejemplo, aquí el operador del camión perforador. Esto se da en el pozo de Pairumani, en el occidente del departamento de Oruro. Luego de eso se hacen en los trabajos de perforación, una vez preparado la fosa, el lodo bentonítico, se hace también el traslado de estas tuberías que se le llaman tallos. La dotación de esta tubería lo hace el gobierno autónomo municipal que solicitó, es una contraparte que tienen ellos. Entonces hacen el traslado de estas tuberías para proceder con la perforación de los pozos. En esta foto, por ejemplo, ya podemos observar una cosa interesante. Se hace un perfilaje eléctrico. Esta ejecución del sondeo se los realiza para definir la ubicación de los filtros. Es decir, a medida que avancemos con la perforación, van a aparecer muchos acuíferos. Pero como se hizo ya un estudio hidrogeológico, los hidrogeólogos definen ya a través de un diseño del pozo, primero el diámetro. Se perfora en un diámetro muy reducido. Por ejemplo, se lo hace en 4 pulgadas. Luego se hace la ampliación del diámetro, si se verifica la existencia de los acuíferos respectivos. Una vez que se hace el ensanchamiento del diámetro de perforación inicial, se hace el perfilaje. ¿Cómo se realiza el perfilaje? Con una sonda que se introduce en el pozo que se está perforando y a través de esa sonda vamos a definir las diferentes alturas o la altura definitiva del acuífero que estamos buscando. Entonces podemos ver aquí a la gente especializada en este tipo de trabajos realizando el perfilaje eléctrico para la preparación de los filtros. Otra actividad que se realiza una vez ya definido dónde se encuentran los acuíferos, lo que hay que hacer es entubar el pozo de acuerdo al diseño. Y se procede con el entubado de filtros y el encamisado. Ahora, en filtros existe una gama de filtros. Los mejores son los tipos Johnson de acero inoxidable, como podemos ver en esta fotografía.
Esos son los filtros de mejor calidad, pero su costo también es altísimo. De manera tal de que estos filtros son muy buenos desde el punto de vista si el agua es incrustante, si el agua tiene una dureza marcada de carbonatos de calcio y magnesio. Lo que se hace es instalar donde están los acuíferos, son unos filtros. Aquí logra entrar el agua, pero esa agua, si tiene finos, se va a quedar detenida en estos filtros. Y como es acero inoxidable, su duración es más óptima. Incluso se puede prever si el agua es incrustante, si el agua es corrosiva. Eso se lo hace a través de un ensayo de laboratorio y se llama el índice de Langelier. Y el índice de Langelier consiste en hallar el pH saturado del agua, se les resta el pH del agua. Si el resultado es positivo, entonces el agua es incrustante. Si es negativo, es corrosivo el agua. Entonces, a medida que se va perforando, se hacen los análisis de aguas de los distintos acuíferos para determinar el índice del Langelier, si es incrustante o si es corrosivo. Y ese índice nos va a determinar qué tipo de filtro vamos a instalar. Hay filtros de acero inoxidable, Johnson, son los mejores. Hay filtros de PVC, Fortilit, industria brasilera. E incluso nos podemos fabricar nosotros mismos los filtros en tubería PVC, esquema 40, esquema 40. En este caso, estamos viendo en la fotografía filtros Johnson de acero inoxidable de 6 pulgadas. Aquí tenemos otra secuencia interesante. Se está realizando el entubado con tubo de acero de 6 en Romero Pampa. Podemos ver aquí, por ejemplo, llaves tipo cadena. Este método de perforación es muy similar a los que hacen YPFB en los pozos petrolíferos. Entonces, aquí se tiene que seguir una serie de protocolos en la perforación. Tiene que existir casi una perfecta verticalidad en el entubado de los filtros de acero, pero antes de eso, como han visto, se hace el perfilaje eléctrico. Aquí lo que podemos ver es también, lo define el hidrogeólogo, si vamos a hacer un engravado. Muchos libros de hidráulica manejan el término engrasonado. Resulta que el engravado se lo realiza con grava seleccionada, con un diámetro generalmente entre 4 y 5 milímetros. Se procede al engravado. ¿En qué momento utilizamos el engravado? Como tomamos muestras de agua, se hacen análisis de las aguas. Cuando las aguas contienen muchos finos, entonces en ese caso sí, el hidrogeólogo recomienda que se debe hacer un engravado o engrasonado con grava seleccionada entre 4 y 5 milímetros. Podemos observar en la foto el engravado con grava seleccionada de 4 milímetros en el pozo Esmeralda, en el occidente del departamento de Oruro. Esta gravilla generalmente lo traemos, unas veces existen empresas que nos pueden proveer en la ciudad de Oruro, pero cuando la gravilla ya es muy, muy fina, entonces acudimos a la localidad de Uyuni. En Uyuni hay procesadoras de agregados que nos entregan las gravillas de las dimensiones que nosotros requerimos en la perforación de pozos. En esta parte ya se hace el desarrollo del pozo. El desarrollo es fundamental. Es decir, se hace un desarrollo de pozo introduciendo al interior del pozo una bomba de eje vertical centrífugo. Y este desarrollo se lo hace inicialmente 4 horas, 8 horas, 12, 20, 24 horas y muchas veces se llega a las 72 horas de bombeo continuo. ¿Y para qué se hace el desarrollo del pozo? Para hacer la limpieza de los finos que puede tener. Inicialmente las aguas salen turbias, y a medida que vayamos desarrollando los acuíferos se van lavando. Y al final nos sale un agua así súper cristalina, donde también el caudal se hace estable, Entonces, consiste aquí en el lavado, el compresorado del pozo
y el objetivo es extraer los finos hasta aclarar el agua. El compresorado permite estimar el caudal del pozo. Cuando se estabiliza este caudal, aquí se hacen las tomas de muestra de agua y también aquí se afora para saber qué caudal nos oferta el pozo perforado y cuál es la calidad del agua, físico, químico y bacteriológico. Es decir, Dinas Bajica, además de contar con un camión perforador, sus técnicos ya capacitados para la perforación de pozos, también cuentan con un laboratorio de análisis de aguas. Entonces, es de ahí que toman una muestra de agua y hacen los análisis físico, químico y bacteriológico. Aquí podemos ver otra toma del desarrollo del pozo aplicando el método de compresorado. Inicialmente las aguas eran turbias, aquí ya podemos verlas mucho más claras. Entonces, ahora, manera de aforar. Cuando los caudales no son grandes, del orden de 5, 8, 10 litros, lo que podemos aquí utilizar es un tuzil calibrado de 200 litros y aplicar la fórmula que dice caudal es igual a volumen sobre tiempo, el método volumétrico. Hacemos 3 ensayos, introducimos el tuzil y esperamos que se llene hasta el borde. Medimos el tiempo. Hacemos esta operación 3 veces, sacamos la media aritmética y podemos lograr el caudal. Otra manera de lograr este caudal puede ser aquí instalar un macromedidor, un medidor grande, y a través del medidor leer los caudales que se van desarrollando. Y hay un momento el caudal que se estabiliza, y ese es el momento de aforar. Entonces, ese es el caudal de producción del pozo. Y también ese es el momento de tomar muestras de agua para hacer los análisis físico, químico y bacteriológico. Se puede observar también esta fotografía. Dinas Bajica, además del camión perforador, cuenta con un camión cisterna. Pero la comunidad nos debe garantizar la dotación de agua para no hacer faltar en esta fosa de excavación con lodo bentonítico. Este lodo bentonítico, ¿para qué se utiliza? A medida que vamos perforando el pozo, es como abrir llagas, como abrir una herida. Y fluye ahí el flujo sanguíneo, por ejemplo, el cuerpo humano. Aquí fluyen los distintos acuíferos. Entonces, lo que hacen los hidrogeólogos ya saben la profundidad a la que se encuentra el acuífero más expectante. Entonces, ¿cómo van sellando los anteriores acuíferos? A través de este lodo bentonítico. Es como curar heridas al interior del pozo. Para eso sirve este lodo bentonítico. Seguimos avanzando. Ahora, aquí tenemos las pruebas de bombeo. Esto es fundamental. Mediante las pruebas de bombeo a caudal escalonado se puede determinar con mayor precisión el caudal de producción del pozo. Aquí sí, señor, se realiza el muestreo y el análisis químico. Aquí está la química. Ellos tienen un laboratorio portátil de aguas que nos hacen 3 ensayos, físico, químico y bacteriológico, in situ. Entonces se aprovecha ese laboratorio portátil para hacer ese análisis de agua y determinar el caudal de producción del pozo. Se está haciendo aquí la prueba de bombeo en el pozo Charcollo, occidente del departamento de Oruro. Y podemos ver una fotografía interesante. Esto es en Machacamarca, cuando se realizó la prueba de bombeo. Y observemos, por ejemplo, cómo aquí tenemos un agua tan cristalina, un caudal bastante significativo, y la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo puede ser que una pampa infinita con paja brava, al interior existan acuíferos subterráneos? Entonces está comprobado de los estudios que hizo Dasarjica que el occidente del altiplano, prácticamente departamento de Oruro, tiene una reserva muy grande de aguas subterráneas. Son ricos en aguas subterráneas. Y enseguida vamos a ver a qué profundidad están estos acuíferos. Entonces, esto es interesante. A pesar que el cambio climático bajó el nivel freático, las aguas se encuentran en el subsuelo. Aquí hay otra fotografía interesante. Después de hacer todo ese trabajo prolijo, que yo les voy a resumir, hemos hecho nosotros aquí primero, ¿se acuerdan? Movilización del equipo.
provisión e instalación de la tubería guía. Se hizo una perforación piloto. Se hicieron los registros hidráulicos. Se ensanchó el pozo piloto. Se hizo la provisión de tuberías revestida para los filtros. También se realizaron la instalación de la tubería revestida. Se hizo la provisión, preparación e instalación del filtro de grava, el engrasonado. Y como si fuera poco, se hizo el lavado preliminar del pozo a través de las pruebas de bombeo, la limpieza, desarrollo, la provisión, instalación y remoción de equipos. Y al final de todo eso, lo que se hace es tener el pozo perforado totalmente entubado y adjunto a este pozo están dos tubos de PVC. El de diámetro más grande es para introducir la gravilla, el engrasonado, porque cuando nosotros explotemos este pozo, al interior de la estructura se van a ir acomodando las gravillas. Entonces tenemos que completar. Y este tubo es el famoso tubo piezométrico, donde se introduce una sonda para medir el nivel estático. ¿Qué es nivel estático? Es la profundidad del nivel freático al interior del pozo. Ese nivel freático en época de lluvia sube, en época de estiaje baja, baja. Entonces, para medir el nivel estático, el nivel dinámico, se utiliza esta tubería que se le llama tubería piezométrica, por donde se introduce una sonda eléctrica. Luego de eso, lo que se hace es vaciar un delantal, una especie de acera de 1 por 1. A esto le llamamos delantal, otros lo denominan sello sanitario, sello de concreto que rodea el pozo en un radio más o menos de 1 metro para evitar contaminación. Hasta aquí es la contraparte de la gobernación a través de Dinas Bajica. Se ha perforado el pozo, se ha desarrollado el pozo, se han instalado los filtros, se ha puesto el encamisado de la tubería, además de 2 tuberías para introducir la grava y para medir el nivel estático y dinámico a través de la tubería denominada piezómetro. Y podemos observar en la fotografía, por ejemplo, la alegría, ¿no?, de los técnicos, satisfacción después del deber cumplido. Y a partir de este momento lo que tiene que hacer el municipio es cercar, ponerle aquí un aparejo como un sombrero, ponerle un candado y cercar todo esto. Los técnicos ya nos van a decir el caudal de producción, el nivel estático, el nivel dinámico y a qué profundidad se debe instalar el conjunto motor-bomba. Hasta ahí termina su misión. A partir de aquí ya es el municipio de la localidad quien tiene que adquirir conjuntos motor-bomba y equipar el pozo. Enseguida instalar una caseta de bombeo, un transformador, a veces hasta un pararrayos. Y de esa caseta de bombeo prever más allí la construcción de un tanque elevado y de ese tanque elevado a la población, que enseguida vamos a ver un esquema. Entonces, ¿cómo les puedo decir? Un pozo ya concluido, presenta este esquema. Observemos este esquema. Es el pozo profundo. Los acuíferos más expectantes están aquí, y es ahí donde se han instalado los filtros de acero inoxidable Johnson. Por aquí entra el agua del subsuelo. Y más arriba de los acuíferos, ¿qué les puedo decir? De los filtros, se instala el conjunto motor-bomba. Y esto está muy bien, porque si nosotros instalamos conjunto motor-bomba al nivel de los filtros, lo que vamos a hacer es extraer finos de los acuíferos. Y a la red nos va a salir agua con finos. Entonces, por eso se debe tener mucho cuidado. El conjunto motor-bomba se debe instalar encima de los filtros. Cosa que aquí el agua que entre por los acuíferos enfríe el conjunto motor-bomba y evitemos además succionar finos. Aquí está el conjunto motor-bomba. Y desde la parte exterior viene un cableado, un cable especial que trabaja en húmedo para hacer funcionar el motor y la bomba. ¿Qué más podemos observar aquí? Por ejemplo, la tubería de extracción del agua,
Aquí va a haber una caseta de bombas, la cementación que ha hecho. Y se acuerdan, teníamos dos tubos, uno piezométrico para rellenar aquí la gravilla y el otro, el engravador, y el otro piezométrico para medir esta altura. Esta altura, por ejemplo, es el nivel estático, cuando no existe bombeo. Cuando logremos bombear, este nivel va a ir bajando. Entre la diferencia de este nivel dinámico y este nivel estático se denomina abatimiento. Este nivel estático, en época de lluvia, sube más arriba. En época de estiajes, baja. Eso por el ciclo hidrológico, el periodo de lluvias. Entonces, esta es la anatomía de un pozo ya concluido, un pozo ya terminado. Es un esquema de pozo profundo entubado con filtros en los acuíferos. Muy bien. Entonces, aquí un detalle muy interesante. Por ejemplo, vamos a buscar aquí, es un proyecto de aguas subterráneas que los realizó Dasarjica, en el departamento de Oruro. Está aquí la comunidad, la provincia, municipio, la población, la profundidad y el caudal. Y la gestión, en qué año se realizó. Ubiquemos el caudal más grande, porque el caudal más grande aquí es de 12.5 litros. Esto se dio en San Juan Pampa, pero lo que nos interesa es la profundidad del pozo, 144 metros de profundidad. Otro caudal grande, 12.7 litros por segundo. ¿Dónde se dio? Machacamarca, lo que les mostré, esa agua que sale del subsuelo. La profundidad del pozo, 77 metros. Otro caudal muy grande, 17.6 litros. ¿Dónde se dio esto? Chayapampa, provincia cercada. La profundidad del pozo, 86 metros. Pero extrañamente no hay una correlación entre la profundidad del pozo y el caudal. Sí hay una correlación entre el caudal y el diámetro del pozo. ¿Y eso quién lo define? Lo define el hidrogeólogo a través de estudios. Por ejemplo, si nosotros queremos extraer, ¿qué les digo yo? Entre 5 y 11 litros de agua, el diámetro del pozo mínimamente debería ser 8 pulgadas o 200 milímetros. Por ejemplo, para este pozo, el más grande, 17.6 litros. Está entre el rango de 10 a 25 litros. Para extraer este caudal necesitamos un pozo de 10 pulgadas. 10 pulgadas. Dicho de otra manera, 250 milímetros. Entonces, sí hay una relación entre el caudal y el diámetro, pero no hay correlación entre el caudal y la profundidad del pozo. Eso es lo que hemos podido advertir a través de un estudio que se ha hecho en base a regresiones, por un lado. Por otro lado, si vamos a excavar pozos, no deben estar muy próximos los pozos. Tiene que haber una distancia mínimo minimorum de pozo a pozo de 500 metros lineales. Si no respetamos esa distancia, va a haber interferencia entre los pozos. Se van a perjudicar entre ellos. Entre la distancia mínima minimorum de pozo a pozo son 500 metros. 500 metros. Muy bien, sigamos con el otro cuadro, por favor. Aquí vamos a encontrar, busquemos un caudal grande, grande. Aquí está, 22 litros por segundo. Corresponde otra vez a Chayapampa, provincia cercada. La profundidad del pozo, 89 metros. Otro caudal grande, 21 litros por segundo. Corresponde a Saca Quillacas, provincia de Baroa, Chayapata. La profundidad del pozo, 79 metros. Como ven, hay una diversidad de profundidades para diferentes caudales, pero no hay relación entre la profundidad y el caudal. Sí hay relación entre el caudal y el diámetro del pozo. La próxima, por favor. Aquí, por ejemplo, busquemos otro caudal grande. Uno grande, grande, grande puede ser este 15 litros por segundo. Corresponde a Machuma, provincia de Baroa, otra vez Chayapata. La profundidad del pozo, 60 metros. Otro pozo que nos da un caudal bastante grande, 13.5 litros. Corresponde a Chayapata otra vez, provincia de Baroa, profundidad del pozo 62 litros. Es decir, la comunidad de Chayapata es rica en acuíferos subterráneos por lo que podemos observar.
y tienen caudales significativos, 12.5 litros por segundo. Es un caudal bastante significativo. Aquí tenemos lo último, vamos a elegir un caudal grande, por ejemplo, 15 litros por segundo. Corresponde a Romero Pampa, provincia litoral, y la profundidad del pozo está a 59 metros. Y su caudal de producción, 15 litros por segundo. Quiero hacer aquí un comentario, por ejemplo, en la ciudad de Oruro tenemos dos campos de pozos, Challapampita y Calacaja. Y en Calacaja, un pozo, un solo pozo, tiene un caudal de 50 litros por segundo. Y su profundidad aproximadamente en Oruro, 65 metros. Y haremos números. Se imagina un caudal de 50 litros por segundo. Hago el conteo 1 y ya tengo 50 litros. Es una producción fabulosa. Entonces, el occidente del país, prácticamente departamento de Oruro, es muy rico, como podemos ver, en acuíferos subterráneos. Es por ese hecho ahora que los municipios están acudiendo a las aguas subterráneas, porque con el cambio climático se están secando vertientes, riachuelos, ríos. Ahora lo que tenemos que hacer es acudir a aguas subterráneas, aguas subterráneas. Aguas subterráneas. Ahora, aquí quiero mostrar otra fotografía. Aquí, por ejemplo, tenemos el acuífero que está aquí abajo y esta es la casa de bombas. Y lo que hacemos es sacar el agua del pozo profundo y llevar a este tanque elevado de hormigón armado. Este tanque elevado tiene 15 metros, hasta aquí cada pórtico 5,5, 15 metros de altura hasta la base del tanque. Y el agua normalmente está 30 centímetros más abajo de la tapa. Entonces, este es el sistema que se está utilizando actualmente para la provisión de agua a las comunidades. Y aquí tenemos un esquema muy interesante. A esto quería llegar. Tenemos aquí el pozo profundo, la casa de bombas. Aquí un conjunto motor-bomba. Extraemos el agua y lo llevamos a un tanque elevado, que puede ser de hormigón, puede ser de chapa metálica. Y de este tanque elevado, generalmente este tanque tiene entre 15 y 25 metros de altura. Por gravedad se abastece a la población, por gravedad. Entonces, el tanque se encuentra aguas arriba de la población, muy próximo al pozo. Lo que se hace en este caso es, dos opciones nos quedan para potabilizar el agua. El agua de pozo ya prácticamente casi potable, pero por razones de seguridad lo que debemos hacer es una desinfección a base de hipocloradores, si los caudales son pequeños, los volúmenes del tanque son pequeños. Pero si son volúmenes grandes, aquí ya no utilizamos lavandina, utilizamos gas cloro, como en la ciudad de Oruro. En este caso, aquí, el hipoclorador podemos instalar aquí encima del tanque elevado. Una opción. Otra opción, podemos instalar el hipoclorador en boca de pozo. Es otra opción. Y como vamos a ver ya en el cálculo, hay una serie de artefactos, hay una serie de accesorios que se debe instalar al interior y afuera del pozo. Afuera del pozo. Entonces, ese es el esquema clásico que se está utilizando para sistemas de abastecimiento de agua, aprovechando el déficit que es del nivel freático por el cambio climático que se está dando en nuestro medio. Seguimos. Ahora, nosotros vamos a tocar el proyecto de agua potable Santa Rosa, que está en la ciudad de Oruro. Rápidamente les explico. Este proyecto, esta urbanización es colindante al Aeropuerto Internacional Juan Mendoza. Los que conocen Oruro rápidamente se van a ubicar. Vamos a hablar de una memoria descriptiva. Vamos a hacer el cálculo de la población futura, la dotación y gastos de consumo. También vamos a estudiar la fuente de abastecimiento. Ya tenemos el pozo perforado en el aeropuerto. Y vamos a calcular el caudal de bombeo para una primera y segunda etapa. Es decir, un proyecto de agua se los realiza para 20 años.
Enseguida vamos a calcular el caudal de bombeo disponible, vamos a calcular la tubería de impulsión, y al calcular esta tubería de impulsión vamos a verificar por Hazen-Williams. Enseguida calculamos la potencia del conjunto motor-bomba, definimos su altura manométrica, la potencia del motor-bomba, la potencia instalada. Luego nos introducimos al diseño del tanque de almacenamiento. Es un tanque elevado de hormigón armado. Se dimensiona este tanque. Enseguida dimensionamos la tubería de interconexión tanque-red. Se hace la verificación del diámetro. Y luego entramos a la red de distribución. Para calcular la red de distribución, necesitamos calcular las áreas de influencia, los caudales de nudo, la estimación de caudales y diámetros. Luego se hace de este cálculo, el cálculo y chequeo de las presiones en la red. Y sobre todo se calcula la presión en el punto de entrada a la red. Luego de eso, este proyecto contempla. Ahora aquí quiero hacer un comentario. Existen muchos paquetes comerciales para calcular la red de distribución. Un paquete que tuvo mucho éxito en los años 80, 90 fue el programa LOOP para redes de agua potable. LOOP significa circuito cerrado. Lo hicieron dos ingenieros puertorriqueños por instrucciones del Banco Mundial en el Decenio Internacional del Agua. Y este paquete ha sido desarrollado en Quick Basic. ¿Y qué nos da este paquete? Nos pide los parámetros de la red, los datos de la tubería de la red, los datos de nudos en la red, los datos del nudo de línea de gradiente hidráulico en la red, y hacemos una simulación con estos 4 datos de la red hidráulica. Luego, en planos y detalles, tenemos el tanque elevado de almacenamiento, el cálculo de áreas y la red de distribución balanceada. Pasaron los años. Ahora existen muchos paquetes comerciales. El LOOP utiliza el algoritmo de Hardy-Cross. Hace una serie de iteraciones para calcular el caudal de las redes. Utiliza las ecuaciones de Hazen-Williams para calcular las pérdidas de carga, diámetro y velocidad. Hoy en día existen muchos paquetes comerciales, indicaba, por ejemplo, el KeyPipe, el EPANET, el CyberNet. Y hoy en día está de moda un paquete interesante, WaterCat. El WaterCat, yo soy admirador de todos estos consorcios que realizan estos paquetes. Pero sin embargo, quiero hacer un comentario. El programa LOOP, que fue desarrollado por dos ingenieros puertorriqueños, es un programa que se acomoda, se ajusta a nuestro medio. Utiliza, vuelvo a recalcar, el algoritmo de Hardy-Cross y para el cálculo de pérdidas, velocidades, diámetros, Hazen-Williams. Y nosotros podemos el cálculo manual. Y cuando introducimos datos, podemos hasta advertir qué está haciendo el software al interior de la máquina. En cambio, el paquete comercial WaterCat es fabuloso, pero utiliza ya métodos matemáticos, como por ejemplo las transformaciones de Lagrange. Introducimos datos, nos lanza datos. No sabemos qué está haciendo la máquina, el software al interior. Entonces, y es más, están en idioma inglés. Este también está en idioma inglés, pero un inglés bien básico. Por ese tema es que ha tenido mucho éxito. La desventaja de este programa que se ha hecho en el entorno MS2. No había todavía el entorno Windows. Hoy estamos en el entorno Windows. Y nos indican que existe ya este programa en entorno Windows, pero no llegó a Bolivia. ¿Por qué? Porque tuvimos conflictos con USAID, los echamos del país. Y lo que hizo los United States es ponernos en cuarentena. No va este paquete a Bolivia. Pero hoy que existe ya otro gobierno, tal vez tengamos la esperanza de que llegue ahora este paquete LOOP en entorno Windows, de los mismos autores. Un paquete muy versátil, como vamos a ver posteriormente. Muy bien. Luego calculamos, esto es un adelanto, el conjunto de potencia motor bomba.
Aquí tenemos 8 HPs. Enseguida de esto, lo que vamos aquí, a esta gráfica quería llegar. Aquí podemos ya ver en esta fotografía, aquí está el pozo profundo, que nos llevó a perforar. ¿En qué tiempo se perfora un pozo? Aproximadamente de 1 a 2 meses, con ese equipo, con ese camión perforador. Y aquí se define, por ejemplo, el nivel estático. Es la altura que existe desde la superficie libre, desde la boca del pozo, hasta el nivel del agua, cuando no hay bombeo. Y cuando hay un bombeo, desciende el nivel del agua. Y aquí aparece el nivel dinámico o nivel de bombeo. Y la diferencia entre el nivel estático y nivel de bombeo se denomina abatimiento. Otra observación. La bomba y motor está al interior del pozo, embebido en agua. Aquí tenemos la casa de bombas. Existe aquí un tablero eléctrico. Y desde el tablero eléctrico ingresa aquí el cableado que está trabajando en zona húmeda. Accionamos la bomba. Inmediatamente llevamos el agua hasta el tanque elevado. Y del tanque elevado a la población. Ahora, algunas observaciones en este tipo de obras de toma. Por ejemplo, debemos aquí tener adjunto un trafo, un transformador, porque existen variaciones en la tensión eléctrica para evitar conflictos con el conjunto motor-bomba. Muchas veces, adjunto a eso, también instalamos un pararrayos. Hay sectores donde en época de lluvia caen los rayos. Si los rayos caen al tablero, prácticamente dejamos inutilizado todo el sistema. Pero si tenemos un trafo, puede deteriorarse el trafo. O definitivamente, si tenés un pararrayos, puede absorber el pararrayos que está conectado a tierra. Otra opción que se toma aquí, vamos a ver más adelante, es un adelanto, estamos bombeando el agua. Para eso necesitamos energía eléctrica. Hoy en día, ya casi muchas comunidades tienen servicio de energía eléctrica. Es muy importante averiguar la tensión, si es monofásico o trifásico. Entonces, lo que hacemos es utilizar la energía eléctrica, extraer el agua del pozo y llevarlo al tanque elevado. En ese interín puede darse un corte de la energía eléctrica, que no nos avisan a tiempo. Estamos bombeando el agua del pozo al tanque. Existe un corte de energía eléctrica. ¿Qué va a pasar con el agua? Va a retornar. Aquí hay una valvulería. Hay que instalar valvulería. Choca contra las válvulas, otra vez sube el agua y otra vez retorna. A todo eso se denomina el fenómeno de golpe de ariete. Si no tenemos las valvulerías respectivas instaladas, toda esta presión del agua va a arrasar, primero con la casa de bombas y enseguida con el pozo profundo. Entonces, hay ventajas, hay desventajas en este tipo de obras de toma. Pero si nosotros tomamos los recaudos necesarios, vamos a manejarlo bien esta obra de toma en base a acuíferos subterráneos. Muy bien. Ahora, aquí tengo un esquema. Por ejemplo, aquí está el motor, la bomba. Está aquí la tubería de encamisado, su tablero eléctrico. Está aquí un macromedidor instalado en boca de pozo, muy necesario. Tenemos que conocer qué cantidad de agua está produciendo el pozo. Tenemos aquí la valvulería, una válvula check y una válvula de compuerta. Tenemos aquí además un expurgador de aire. Siempre se introducen burbujas de aire y debemos sacarlas. Y aquí mismo, más atrás, está instalando un manómetro. Debemos conocer la presión con la cual sale el agua del pozo profundo. Esta es la misma figura visto en otro corte. Como se puede observar, a esto denominamos obra de toma de aguas subterráneas con pozo profundo. Ahora, este tablero tiene, ¿qué les digo yo? 25 casos que se puede dar en el funcionamiento del pozo. ¿Qué pasa si yo estoy extrayendo agua y el nivel del agua baja más abajo? Y el conjunto motor-bomba está trabajando al vacío. Puedo tener muchas complicaciones.
En ese caso, automáticamente para aquí el tablero eléctrico. Tiene previsto para 25 fallas. Eso es lo interesante. Ahora, ¿qué tipo de conjuntos motor bomba utilizamos? Estas son las famosas bombas de la Rogur. No son las Flight, son otro tipo de bombas. Franklin Jacuzzi es el motor. Entonces, este tipo de sistemas ya es casi de conocimiento general de muchos municipios que tienen instalados las obras de toma a través de pozos profundos con conjunto motor bomba. Seguimos. Ahora, un poquito nos vamos a referir al tanque. Es un tanque de hormigón armado, casi 25 metros de altura. Sacamos el agua del pozo y vamos a llevar a este tanque elevado. Es una estructura de hormigón. Ahora, esta estructura de hormigón puede tener fallas, colapsos, sí, señor. A USAID se le cayeron 6 de estos tipos de tanques en la ciudad de Cochabamba. Ahora, hemos estudiado a qué puede fallar esta estructura de hormigón armado. Primero, veamos, puede fallar al volcamiento. ¿Y por qué se puede volcar esta estructura? Por la presión del viento. Los vientos vienen en este sentido y puede volcarse, como los muros de contención. Puede fallar al volcamiento. Otra falla que se puede dar es al hundimiento. Por el peso, la carga muerta de la estructura de hormigón más el peso del agua. Puede haber asentamientos diferenciales. Pero aquí podemos hacer análisis de suelos, podemos definir la capacidad portante, la granulometría. Y otra falla que se puede dar es al deslizamiento. ¿Y por qué se puede dar esto? Por efecto de la presión del viento. Entonces, lo que tenemos que hacer es verificar esta estructura. Primero consideramos el peso propio de la torre, el peso del agua, el viento sobre el estanque, viento sobre las columnas, viento sobre las vigas y los brazos respectivos. Aplicamos aquí los momentos, fuerza por distancia. Y lo que hacemos aquí es definitivamente verificar el factor de seguridad, sobre todo al vuelco. Tenemos momento al vuelco, momento estabilizador, y ese factor nos sale a 14.4, que es mucho más grande que 2. Entonces, con eso estamos garantizando que no vamos a tener falla al volcamiento respecto a este punto A. Y con eso verificamos. Ahora, un comentario. Para emplazar una estructura, primero les hablaré del costo. Un tanque de hormigón de estas dimensiones, una altura casi de 25 metros, su costo tranquilamente oscila entre 20 y 25.000 dólares. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo es que puede darse el colapso de una estructura? Si nosotros hemos hecho el análisis de suelos, hemos hecho un estudio de la capacidad portante, hemos hecho un análisis de granulometría, hemos hecho otro análisis de los límites de Atterberg, hemos considerado el estudio de suelos. ¿Cómo puede ser que una estructura colapse si hemos hecho el cálculo estructural aprovechando el SAP 2000? Y hemos simulado, primero, el peso, la carga muerta, peso propio, la presión del viento. Entonces, ¿a qué se debieron el colapso de esos 6 tanques en la ciudad de Cochabamba que lo financió USAID? Entonces llegamos al fondo de la verdad. Estamos descuidando la tecnología del hormigón. Es decir, las dosificaciones están correctas, los agregados son, el diámetro de agregados son los correctos. Otra situación, los fierros, el acero del hormigón es el correcto. Entonces, ¿qué pasó con sus tanques? Evidente, se descuidó la tecnología del hormigón. No eran los fierros correctos, no era la granulometría correcta. Pero hoy en día también hemos salvado esa situación. Tenemos hoy en día
agencias que nos traen ya el hormigón preparado. Nos piden a nosotros simplemente el tipo de estructura, ellos hacen el diseño de la dosificación y nos traen esos tanques con unos tambores giratorios e inmediatamente ya para vaciar, ya sea columnas, vigas, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día ha cambiado mucho la tecnología del hormigón, pero más atrás se descuidó bastante la tecnología del hormigón. Y eso fue lo que colapsó la estructura, y fue por la presión del viento. ¿Cómo se vino la estructura? Se vino todo para abajo. No hubo desprendimiento de las columnas. Es decir, esto se vino este tanque aquí hasta el piso. Y cuando revisamos la dosificación, los agregados, el fierro, ahí nos dimos cuenta evidentemente que se descuidó dosificaciones. Se descuidó el diámetro de los fierros y fallamos en la tecnología del hormigón. Por eso que si hay un colapso de estos, es fatídico. El primer responsable, corresponsable, es el supervisor de obras. ¿Por qué? Porque es la autoridad técnica en una obra. Entonces, ¿quién avala? ¿Quién da la orden de proceder en libro de órdenes? Es el supervisor. El supervisor tiene que estar antes, durante y después del vaciado del hormigón. Tiene que sacar probetas cilíndricas para hacer las roturas respectivas en los laboratorios de resistencia de materiales. Tiene que, ¿qué les digo? Verificar el F'C del hormigón, por decir 210 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, nos hacen auditorías técnicas y los auditores técnicos son los médicos forenses. Van a empezar a revisar desde el diseño. Van a revisar la calidad del suelo. Van a revisar la tecnología del hormigón. Entonces, cuando una estructura colapsa, es complicadísimo. Ya son responsabilidades de orden civil y penal, daño económico al Estado. Y por este hecho, si no nos respaldamos, perdónenme, podemos ir a parar a la cárcel. Es la temática. Un ejemplo similar de esto es, por ejemplo, el puente del Cholango en la ciudad de Cochabamba costó el puente 11 millones de bolivianos y se vino para abajo. Entró la Contraloría, los auditores técnicos, y llegaron a la verdad. Primero, que el ingeniero que realizó el proyecto, el calculista, el estructurista, era un señor A. Y resulta que el alcalde de Cochabamba, a este mismo señor A, le da la supervisión del puente. Ahora, eso no es bueno. No se puede ser juez y parte al mismo tiempo. O somos proyectistas o somos supervisores. Entonces, había aquí conflicto de interés. Se agarraron de la ley 1178, se agarraron de la normativa SAFS y le vaciaron toda la responsabilidad al alcalde de Cochabamba. Entonces, nosotros no estamos libres, nos pueden hacer auditorías. Si nosotros somos supervisores, somos los directos responsables, somos la autoridad técnica máxima. Si somos fiscales, lo propio. Si somos diseñistas, lo mismo, hay responsabilidades. El constructor tal vez se salve, porque él va a decir, yo he seguido los pliegos de especificaciones, es más, el supervisor me ha aprobado el libro de órdenes. Entonces, existen responsabilidades. Esta es, digamos, la moraleja que hemos sacado. Mucho cuidado en los tanques de hormigón armado, estructuras de hormigón armado, por el mismo costo, 20, 25, 30 mil dólares. Entonces, debemos verificar como supervisores el proyecto en gabinete y en el lugar de emplazamiento. Por eso que los supervisores tienen que entrar un mes antes del inicio de obras, antes de la orden de proceder, porque debes revisar todo el proyecto, desde cómputos métricos, precios unitarios, ensayos de laboratorio, verificar el cálculo estructural con otros métodos que no sea el SAP. Y una vez hecho eso, debes rendir un informe al fiscal y a la MAE. Y en ese informe tiene que lanzar la primera piedra y decir, salvo otro parecer, se han detectado las siguientes observaciones. Es decir, en ese momento el supervisor tiene que lanzar la primera piedra. Porque a veces hay temor.
No hay que tener temor porque nosotros no hemos hecho el proyecto. A nosotros ya nos dieron el proyecto ya realizado. Si no lanzamos la primera piedra y se cae una estructura, somos culpables. Viene la Contraloría, los auditores técnicos preguntan, bien, a ver, informe del supervisor. Pero dice ahí el alcalde, jamás el supervisor se expresó. Nunca dijo nada. Culpable. Es mejor pecar por exceso que pecar por omisión. Es duro la labor del supervisor. Entonces, cuando una obra sale mal, el primero que lo cogen es precisamente al supervisor. ¿Quiénes? Los auditores técnicos, que son los médicos forenses. Entonces nuestra carrera es bien dura, es bien seria. Tenemos que tomarle, ¿qué les digo yo? Todos los recaudos. Si los alcaldes están yendo por mochilas, nosotros tranquilamente nos podemos ir cuando colapse una estructura de hormigón. Entonces, eso nos está llamando la atención de que debemos tener mucho cuidado al futuro, pero también debemos pagar un buen incentivo a nuestros supervisores. Tenemos que pagarle bien para tener un supervisor de inicio a fin, para no cambiar supervisores. A veces en las obras cambian hasta 4 supervisores. No es bueno. Es mejor tener uno de inicio a fin y para tenerlo hay que pagarle bien, porque corre muchas responsabilidades, muchos riesgos. Entonces, ese es el mensaje. Muy bien, y bueno, antes de ingresar a la red, hasta aquí he querido hacerles esta presentación. Ahora, no sé si tenemos todavía tiempo. ¿Qué tiempo más tenemos? Muy bien. Hemos buscado rápidamente el presupuesto de perforación de un pozo y su costo unitario. Vamos a analizar brevemente. Es muy necesario saber cuánto nos cuesta hacer un pozo profundo. Aquí están los ítems. Descripción, unidad, cantidad, precio unitario en dólares. Primer ítem, movilización, traslado del equipo, el camión perforador de pozos, materiales, herramientas. Global, $500. Ítem 2, instalación de faenas. ¿Qué tenemos que hacer? Excavación de fosa de lodos en metros cúbicos, $46. Nivelación del equipo y el armado, $100. Y seguimos. Ítem 3. En el ítem 3, ítem 3, perforación del pozo piloto. Hacemos la perforación en un diámetro de 8 pulgadas, en metros lineales. Su costo ya es más alto, $3,800. Hacemos aquí la toma de muestras de suelos cada metro. Global, $100. Con esto realizamos el perfil estratigráfico. Global, $200. Y aquí sí hacemos el registro eléctrico para definir la altura
la profundidad a la que se encuentran los filtros. Global, $300. Vamos al cuarto ítem, ensanche. Hemos hecho un pozo piloto de 8, ahora debemos ensanchar esto a 20 pulgadas. En metros lineales, más de $4,275. Debemos hacer aquí el control de lodos en el momento de perforar el pozo. A través del embudo de Marsh, está en metros lineales, $190. Ítem 5. Procedemos ya al entubado. Provisión de la tubería de acero en 12 pulgadas. En metros lineales, más de $6,700. Provisión de filtros de 12 pulgadas. En metros lineales es altísimo el costo de los filtros. Observen, más de $9,480. ¿Por qué? Son filtros de acero inoxidable, Johnson. Son los filtros más caros por la calidad del material. Luego tenemos el colocado de tubos y filtros de 12 pulgadas. En metros lineales, $1,710. Tenemos el ítem 6. Hay que colocar ahora la gravilla. Provisión de grava seleccionada en metros cúbicos, $720. Y colocado de la grava en metros cúbicos, $24. Luego de ahí procedemos ya a la limpieza y desarrollo del pozo. Desarrollo por inyección de aire o pistoneo, 6 horas, $210. A veces agregamos químicos que los poceros nos dan, utilizan, está en forma global, $100. Seguimos a la segunda tabla. El ítem 8, prueba de bombeo. Esta prueba es definitiva. Esta prueba nos va a dar el caudal de producción del pozo. Esta prueba, en esta prueba vamos a definir cuáles son las características del conjunto motor-bomba que debemos instalar. Entonces está aquí la instalación, la remoción del equipo de bombeo, propiedad del contratista, 24 horas, su costo $504. La prueba de bombeo propiamente dicho, lo vamos a realizar durante 72 horas continuas y su costo alcanza a $1,440. Y este es el momento ahora de la verdad. Tomamos una muestra de agua y hacemos el análisis físico, el químico y el bacteriológico. Global, $60. Y definitivamente han visto una fotografía como la gente está sonriente, feliz después del deber cumplido. Aquí es el ítem sello sanitario y brocal. Sello del hormigón simple, en metros cúbicos, $90. El costo total de la perforación del pozo con estos nuevos ítems llega a más de $30,000. Si nosotros eso dividimos entre la profundidad del pozo, en un diámetro de 12 pulgadas, el metro lineal nos cuesta $322. O sea, ¿qué podemos inferir de esto? El perforar un pozo en 12 pulgadas para un caudal de aproximadamente 25, 20, 30 litros por segundo, el costo asciende a más de $30,000. A eso sumemos ahora, por parte del gobierno autónomo municipal, la adquisición del conjunto motor-bomba, tablero. Eso más o menos nos va a llegar, en el mejor de los casos, a $4,000, $5,000. Exageremos, 5,000, y estamos hablando de $35,000. A eso pongamos la caseta de bombeo, más un transformador. Y le demos ahí más o menos $2,000 más. Estamos hablando de $37,000 americanos el tener un pozo perforado, desarrollado, equipado, incluido su trafo, su caseta de bombas. Entonces, es altísimo el costo. Pero no nos queda otra alternativa frente a otras obras de toma, porque este pozo, bien construido, bien desarrollado, tiene una vida útil entre 30 y 40 años. O sea, vamos a abastecer a la población si hacemos un buen mantenimiento preventivo correctivo por el espacio de 30 a 40 años. Prácticamente 2 generaciones. Entonces, en eso consiste la perforación de un pozo profundo cuando la obra de toma son aguas subterráneas.
Nuevamente, muchísimas gracias por la participación. Mañana ya hacemos correr el software. He querido hacerles toda esta introducción porque es una tecnología que hoy se está utilizando mucho en muchas comunidades para sistemas de abastecimiento de agua a través de aguas subterráneas. Muchísimas gracias y hasta el día de mañana.